Hola, bienvenidos a un nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to a new podcast on Patanjali Yoga Sutras. Vamos a continuar con la exposición de los siddhis o poderes psíquicos que se generan con la práctica del yoga supuestamente. We're going to continue with the exposition of the supposed siddhis or powers, psychic powers that you develop with the yoga practice. Enunciados en el capítulo 3 de los Yoga Sutra de Patanjali. Announced on the third chapter of Patanjali Yoga Sutras. Y vamos a comenzar, en el podcast anterior habíamos iniciado con el sutra número 16. On the previous podcast we did the 16th sutra, que habla de la evidencia, del conocimiento del pasado y del futuro. that talks about clairvoyancy, the knowledge of the past and the future. Ahora en el sutra número 17 Now at the 17th sutra, vamos a hablar de otro supuesto poder, we're going to talk about another supposed power. y es el que como resultado de la práctica de Samyama, And it is that the one that comes from the practice of Samyama, o sea, el logro del dominio de Dharana, Dhyana y Samadhi, so the mastery of the Dharana, Dhyana and Samadhi, puede generar en el yogi el conocimiento del lenguaje de todos los seres. can create on the yogi the knowledge of the language of all beings, Y eso implica el de los animales también. which implies animals as well. Según esto, entonces, un yogi So according to this, a yogi podría entender lo que expresa cualquier animal. will be able to understand what any animal expresses, Y si nos vamos un poco más allá, pues además podría comunicarse con ellos, and if we go even farther, they could even communicate with them, así como Ace Ventura. just like Ace Ventura. Bueno, hago este comentario un poco irónico. I make kind of this ironic comment, oh, Dr. Dolittle. O el doctor Durillo, correcto. Y bueno, esto es un poco simplón, creo yo, o engañoso, So this is a bit simplistic or tricky even, porque tal cual como se expresó aquí en esta grabación off record, because just as it was expressed here off the record, pues digamos que todos tenemos de cierta forma esa capacidad de poder interpretar el lenguaje de varios seres. we all have, let's say, the capacity to interpret the language of other beings. Nuestro cerebro Our brain puede identificar gestos can identify gestures y también contenidos a partir de los sonidos, de las palabras, and also content from sounds, words, el tono, the tone, de cómo se expresan los animales, how animals express las themselves, personas, people, en fin. so on. Podemos interpretar los gestos faciales y corporales de las personas. We can interpret the facial and bodily gestures of people. Incluso Even podemos de alguna otra forma intuir el subtexto dentro de las expresiones humanas. we can even understand the underlying subtext of the human expressions, Y fingirlo también. and also even pretend it. Claro, Imitate it. nosotros también lo fingimos. We also pretend them. Entonces, bueno, eso depende de cada persona. And well, it depends on each person, obviously. Unas personas son más perceptivas en este aspecto que otras. Some people will be more perceptive in this aspect than others. Es algo natural. It is a natural thing. Viene en nuestra condición neurológica. It comes from our neurological condition. Y pues digamos que no es que sea absolutamente necesario llegar al Samyama para poder dominar ese tipo de percepción. And well, let's say it is not absolutely necessary to get to Samyama to master that kind of perception. Pero pues cuando uno lo lee así como se expresa, But when you read it like this, as it is expressed, eso suena muy poderoso. that sounds really powerful. Entonces, apta es la palabra, So Abda is the word, arta es el objeto. Artha is the object, Pues ya hemos visto que pratyaya es el contenido mental. and we've seen already that Pratyaya is the mental content. Entonces, sonido, forma e idea, So sound, form, and idea, o palabra, forma e idea, or word, form, and idea, shape, and idea, si se abordan por separado a través de Samyama, if they are approached separately through Samyama, nos permite lograr supuestamente el alcanzar esa capacidad de poder entender todo lenguaje. would supposedly give us the capacity to understand any kind of language. Y pues bueno, eso tiene tanto de ancho como de angosto. And well, it is as thick as narrow.
Yo voy a leer lo que explica mi gurú I'm going to read what my guru expresses, o cómo lo interpreta. or how he interprets Me refiero a it. este sutra. I mean this sutra. Lo dice de la siguiente forma. He says it like this. Generalmente nuestro conocimiento de los objetos no es claro Generally, our knowledge on objects is not clear a causa de la confusión entre Shabda, Artha y Pratyaya, because of the confusion between Shabda, Artha, and Pratyaya, o sea, palabra, objeto y contenido mental. the word, the object, and the mental content. Si practicamos Samyama en cada uno por separado, If we practice Samyama on each one of them separately, podemos conocer el discurso de todos los animales. we could get to know the speech of every animal. Entonces, Then, el sonido se separa del objeto the sound is separated from the object, y el objeto se separa de la idea, and the object is separated from its idea. tal como sucede con la palabra vaca, Just as it happens with the word cow, el objeto vaca the word cow, the object cow, y el pratyaya and the pratyaya, vaca, cow. o sea, la idea que se tiene de lo que es una vaca. Well, the idea that one has of what a cow is. El Samyama se debe practicar en estos tres factores separadamente, The Samyama should be practiced in these three factors separately, a través de lo cual se elimina la confusión o superposición entre la palabra, through which you eliminate the confusion or superposition between word, el objeto object, y el pratyaya, and pratyaya, o sea, el contenido de experiencia mental o idea al respecto. the content or mental experience or idea of the object. Y después dice, And then it says, diferentes personas tienen diferentes experiencias mentales a partir del objeto vaca. different people will have different mental experiences from the object cow. Por ejemplo, un hindú For example, a Hindu dirá que se debe proteger, would say that it has to be protected, mientras que un musulmán dirá que se debe degollar. while a Muslim should say they should cut their throat. Esto es la diferencia en cuanto a pratyaya. This is the difference in regards to pratyaya. También hay diferencia entre las palabras. There's also differences between words. Por ejemplo, los distintos idiomas tienen diferentes palabras para el mismo objeto vaca. For example, the object cow in different languages is described by different words. Además, In addition, cuando se hace una diferencia entre la forma vaca, when there is a difference between the shape cow, el nombre vaca the name cow, y la idea vaca, and the idea cow, se practica así Samyama separadamente. one practices Samyama separately like this. Dice mi gurú My guru says que este sutra dice que se conocerá el habla That o el is- lenguaje de la vaca o de cualquier otro animal o criatura. that in this sutra then you get to know any language from the cow or any other creature. Estos son los secretos del yoga que las personas no practican porque son muy difíciles. Those are the secrets of yoga that people don't practice because they are really hard. Claro, entonces hay dos cosas que tenemos por decir. So there's two things we could say here. Entonces, uno es lo que ya explicamos, One is what we already explained, de que entre comillas CD es algo que hace cualquier antropólogo that this between quotes CD would be the same thing as any anthropologist o cualquier académico de las lenguas, or any language academic work, pero pues también lo hace cualquier humano. but it also is done by any human. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la vaca, So following the cow's example, pues sí, tú te haces una idea de lo que es la vaca, well, yes, you create an idea of what a cow is. usas una palabra para designar a la vaca, que en este caso es vaca, You use a word to describe it, which in this case is cow. y está el objeto mismo que es la vaca, o sea, es una realidad aparte. And there's the object itself, which is the cow, the animal, a different reality. Pero ni siquiera la palabra, el objeto y el contenido mental But not even the word, the object, or the mental content definen la realidad de lo que es la vaca. can get to define the reality of what a cow is. Te das cuenta que son solo etiquetas You simply notice they are just labels que usa tu cerebro para darle, entre comillas, sentido a la vida. that your brain uses in order to give meaning to life, like to make sense of life. Entonces, claro, para poder organizar la experiencia de lo que es ver una vaca, So in order to be able to organize the experience of what it means to look at a cow, tu cerebro crea esas categorías. your brain creates those categories. Nombre, Name, objeto, lo distingue como algo diferente a ti object, it distinguishes it as something different as you, y crea todo un contenido alrededor de ese nombre y de ese objeto. and it creates an entire narrative, an entire content around that object. Entonces, en teoría, So in theory, el yogi the yogi se pone en un estado de concentración respecto a cómo ninguna de esas tres formas would get into a state of
focus on how none of these three forms, ni el nombre, ni el objeto, ni el contenido mental, nor the name, object, or mental content, describen la experiencia real de la vaca. can truly describe the real experience of the cow. Y se supone de que cuando mantiene esa concentración And supposedly, when the yogi holds that concentration sobre cómo no puede conocer verdaderamente lo que es la vaca, on how it cannot know what truly the cow is, su forma de entender la realidad cambia. its way of understanding reality changes, shifts. Muy bien. Entonces, gracias José por el comentario. Pasemos al sutra número 18 Thank you, Jose, for the comment. Let's get to the 18th sutra del capítulo 3, of the third chapter, que establece que a través de la percepción directa de las impresiones mentales, which establishes that from the direct perception of the mental impression, o sea, de los samskaras, which means the samskaras, surge el conocimiento de los nacimientos o vidas anteriores. the knowledge of the previous lives or births sprouts. Entonces aquí hay muchas formas de interpretar esto. So there could be different ways of interpreting Y bueno, these. es importante entender And well, it is important to understand la visión del yoga respecto de lo que son esos contenidos mentales, the vision of yoga in regards to what those mental contents are, de las experiencias que hemos tenido, from the experiences that we have had, los mismos pensamientos, the thoughts los themselves, movimientos internos, the inner movements. que dan siempre unas impresiones latentes, There's always some beating impressions that remain, unas memorias some memories que finalmente terminan o siguen determinando nuestra acción, nuestras decisiones. that determine or keep determining our action and decisions. Esos samskaras tienen dos niveles, Those samskaras have two degrees, un nivel consciente a conscious degree que tiene cierto nivel de orden that has a certain degree of order, y algo que se llama vasanas, and something that are called the que vasanas, son memorias muy arraigadas that are deeply rooted memories, y que según la interpretación en el yoga pues se consolidan de forma inconsciente. and according to the interpretation of yoga, they are strengthened and rooted unconsciously. Entonces dentro de la creencia del yoga So inside the yoga belief, está la creencia en la reencarnación, there's the belief on reincarnation, con la idea de que nosotros hemos venido acumulando vida tras vida en las vidas pasadas with the idea that we have been accumulating life after life from past lives, esas impresiones. those impressions. Unas de ellas quedan como samskaras Some of them will remain as samskaras, y otras por su repetición o su impresión profunda and some of them, because of their deep repetition, quedan arraigadas en forma de vasanas, are going to be rooted as a form of vasanas, casi como una especie de cicatriz o marca indeleble en el psiquismo. almost like a scar that cannot be erased in your psyche. Entonces, cuando el yogi logra el dominio en el sanyama, So when the yogi achieves mastery on the sanjama, puede acceder can access a esas impresiones, to those impressions, a esas memorias. to those Es memories. lo que se entiende que pasa en el proceso de dharana, It is what is understood as happening in the dharana process, que es el primer elemento del sanyama. which is the first element of samjama. Recordemos que sanyama es la unión entre dharana, dhyana y samadhi. Let's remember that samjama is the union between dharana, dhyana, and samadhi. Entonces, en el dharana, So in dharana, la mente se concentra tanto hacia el interior the mind is so focused inwards que, no habiendo ya más distractores, that since there's no longer distractions, pues comienza a abrirse, a despertarse esa caja de Pandora, it begins to open up this Pandora box, que es el psiquismo, which is the psyche, y donde se manifiestan todas esas impresiones latentes. where all those impressions manifest. Y pues de esas impresiones están las memorias de vidas pasadas. And from those impressions, there will be the past lives Se memories. entiende entonces que de esta manera el yogi puede acceder a su conocimiento. So then it is understood that in this way, the yogi can get to access the knowledge Y from those estamos lives. hablando de sus propias impresiones pasadas. And so we're talking about their own past O impressions. sea que el yogi So the yogi logra conocer gets to know todas sus reencarnaciones anteriores. all the previous reincarnations.
Personalmente sigo de paso derecho después de haber explicado este proceso Personally, I'll go straight ahead after having explained this process porque yo no creo en vidas pasadas. because I don't believe in past lives. Es más, Even more, decir yo no creo es un poco inexacto to say I don't believe is even inexact. porque mi actitud de pensamiento crítico Because in my critical thinking attitude, solo puedo asumir como verdad I can only assume as a truth lo que está demostrado por la ciencia. what is proven by science. Lo que mi mente me genere What my mind generates o me muestre or shows me siempre habrá de estar sometido a la duda. will always be put up to doubt. Porque en la misma medida en que por la noche soñamos, Because in the same measure that in the night we dream, y el sueño es una forma como el sistema cognitivo se reorganiza desde su memoria and dreaming is a way in which the cognitive system reorganizes on its memory, y mezcla diferentes historias que subyacen en la memoria and it mixes different stories that are on the memory y las utiliza para generar fantasías, and uses them in order to create fantasies, muchas de ellas como problemas a resolver. many of them as problems to solve. O sea, la mente se sigue entrenando en purificación. Well, the mind keeps training in purification. Pues asimismo, Well, in the same way, puedo entender que cualquier circunstancia que mi pensamiento cotidiano se genere I could understand that any circumstance that is generated in my daily thinking puede ser simplemente un proceso fantasioso de mi mente. can be simply a fantasy-like process from my mind. Yo me vuelvo consciente de eso. I become aware of it, Y tal vez muchas de esas fantasías son muy creativas y me sirvan para concretarlas en una aplicación real. and maybe many of those fantasies can be used to concrete them into a real thing. Entonces, Then, de todas esas memorias from all those memories, o de esas impresiones mentales que en todos se manifiestan, all those mental or those mental impressions that are manifested in everyone, muchas de ellas a mi modo de ver, many of them, to my point of y view, esto es solamente una hipótesis, and this is just a hypothesis, pueden provenir can come de la información que viene en nuestro ADN. from the information that comes in our Y DNA. nuestro ADN And our DNA ha recogido la información de todas las vidas pasadas, has recorded all the information from the past lives, pero de nuestros ancestros genéticos. but from our genetical O ancestors. sea, de la información que heredo de mi padre, de mi madre, So the information that I inherited from my mother and my father, mis abuelos, my grandfathers, bisabue- grandparents, bisabuelos, my great grandparents, y así de todos los ancestros anteriores. and like that and so on from all the previous ancestors. Tal vez podríamos entender Maybe we could understand que lo que sucede es eso. that that's what happens. Y bueno, Well, hay algo que no advertí en el podcast anterior y que acabo de recordar, there's something that I didn't warn on the previous podcast and I just remembered, y es que estos CDs and it is that the CDs finalmente se pueden interpretar como el resultado de un desarrollo de Kundalini, in the end could be interpreted as the result of a Kundalini un development, despertar de Kundalini, an awakening of Kundalini, que en esta escuela nosotros interpretamos that in this school we interpret como una expansión o desarrollo o evolución as an expansion or a development or evolution de nuestro proceso mental y cognitivo, of our mental and cognitive en process, el cual se genera lo que en yoga se llama expansión de conciencia, in which in yoga it creates what is known as the expansion of y consciousness. nosotros podemos interpretar de forma práctica And we can interpret in a practical way como el desarrollo de mayores facultades mentales, as the development of greater mental faculties, mayor inteligencia, greater intelligence, mayor claridad mental, greater mental clarity, mayor creatividad, greater creativity, a partir de un mayor manejo de la capacidad de abstracción from a greater management of the capacity of abstraction, y del relacionamiento de esas abstracciones entre sí and the relationship of those abstractions between each other para generar comprensiones, to be able to create el comprehensions, uso de los sesgos automáticos the use of the automatic biases de una forma práctica in a practical y way, así sucesivamente. and like that and so on. Por lo tanto, el uso de la memoria, For the matter, the use of memory, del conocimiento que tenemos adquirido, the knowledge that we have stored, acquired, eso es Kundalini. that's Kundalini. Entonces, Then, este sutra this sutra está hablando tal vez también might be talking as well de esa conexión desde nuestra estructura cognitiva about that that connection with our cognitive structure, con la información que subyace en nuestro ADN. with the information underlying at our DNA. Esto es lo que en el proceso maya This is what in the Mayan process se aplicaría al proceso del
del Khan, de ese Kukulkan, would be applied to the process of the Khan, of the Kukulkan, que es uno de los objetivos de ese Cancuen Maya, which is one of the goals of the Mayan Canquoy. y que consiste en despertar And it's about awakening el conocimiento dormido en el ADN. the dormant knowledge at the DNA. Entonces no se trata de vidas pasadas, So it is not about past lives, sino la información genéticamente transmitida por nuestros ancestros. but about the information that has been genetically passed by our ancestors. Bueno, entonces dos paréntesis cortitos. So two short parentheses. Uno, este sutra hace eco con el Sutra 239. That this sutra echoes with the 239 sutra. Cuando por allá hablábamos de los yamas y los niyamas, When we were talking about the yamas and the niyamas. entonces decía de que con la práctica de un comportamiento ético, So we would say that with the practice of an ethical behavior, sobre todo ahí hablaban de aparigraha, they would mainly talk about aparigraha. cuando el yogi se establecía en aparigraha, When the yogi would establish in aparigraha, pues como ya no deseaba nada, pues se le abría la oportunidad de ver el pasado y el futuro. since they didn't worship anything anymore, they would open up the doors towards the past and the future. Bueno, esa interpretación solo era ahí como para explicarles de que ya habían venido hablando de eso desde el libro 2. That interpretation just to say that they were talking about that from the second book. Y lo otro es recordarles el tema de la justicia social en la cultura sanatana. And the other thing is to remind the topic of social justice in the Sanatana Dharma, Entonces, pues claro, al tú no tener un sistema judicial, in the Sanatana culture. So, of course, since you don't have any law, any judicial system, tu cerebro quiere agarrarse de cualquier cosa para creer de que si obras bien te va a ir bien. your brain wants to attach to anything that tells you that if you act well, you will receive well. Y que si a pesar de que estás obrando bien te está yendo mal, And that if even though you're acting well, you're acting not well, and even though you're acting well, you're not receiving good things, es porque algo tuviste que haber hecho antes, it's because you did something before, quizás en otra vida. maybe in a past life. Entonces, recordar que la reencarnación es la narrativa So then remember that reincarnation is the narrative mediante la cual la cultura sanatana through which the Sanatana culture de alguna manera mantenía cierto orden, cierta justicia social. somehow would hold certain social justice. Entonces, listo, si tú no crees de que en esta vida te va a coger el rey y te va a degollar por obrar en contra de él, So if in this life you believe that you're not going to die because you were the king cut your throat, tranquilo que en la próxima vida igual te va a ir horrible. don't worry because in the next life it would be super horrible for you. Era una forma de ejercer control social It was a way to create social control y de alguna manera brindarle como esa calma, ese bálsamo a las personas and somehow give that coping mechanism for people que les iba mal, that had a bad time. porque pues no había un sistema de juicio, de justicia social. Because there was no social justice system. La reencarnación es una forma de mitigación Reincarnation is a form of mitigating frente a la falta de justicia social de esa época. in front of the social justice of the lack of social justice of that time. Muy bien, y pasando al Sutra 19, So now going back to the 19th Sutra, ahí se establece que también al practicar o lograr samyama, it is established that to practice and achieving Sanjama as well, y por lo tanto introducirse profundamente en los pratyayas, o sea, los contenidos mentales, and for the matter, deeply entering into the pratyayas, the mental contents, se logra la clarividencia, clairvoyancy is achieved. el conocimiento de la mente de los demás, The knowledge of other people's thoughts, el poder percibir los pensamientos ajenos, the being able to perceive foreign thinking thoughts, entrar en la mente de otros. entering other people's minds. Y aquí es cuando comienza más de un loquito y tonto a animarse mucho. And here's when one or two fools begin to get really excited, Porque ese deseo because that desire, surge, o ese deseo de querer poder leer la mente de otros, that desire of wanting to read other people's minds, surge del miedo sprouts from fear que causa la necesidad de control that creates the need of control para poderse proteger de la locura humana. to be able to protect from human madness. Y tal vez incluso And even
en una actitud manipuladora, in a manipulative attitude, lograr manipular o controlar a otros manage to manipulate or control others a partir del conocimiento de sus procesos de pensamiento. from the knowledge of their thinking processes. Pero, pues, si ya lo interpretamos desde aquí mismo, But if we interpret it from here, implica simplemente leer la mente. it simply implies to read the mind. Y bueno, más adelante viene el Sutra 20, Farther along, we have the 20th Sutra, que es contradictorio, which is contradictory, porque establece because it que el establishes conocimiento de sus contenidos mentales that the knowledge of those mental contents no puede versar sobre pensamientos específicos, cannot go towards specific thoughts, sino sobre procesos generales de esa mente. but only on general processes of that mind. Bueno, aquí hay varias cosas. Here are several things. Ahora le voy a dar la palabra a José más adelante I'll give the microphone to Jose farther along. para que hable del proceso de los prejuicios y de los sesgos. So he talks about the process of the prejudice and the judgment and the bias. Prejuicios The judgments, the prejudices, y sesgos. and biases. Pero yo puedo hacer un comentario previo, And I could do a previous comment to it. y es que esto es también algo que los seres humanos hacemos de forma natural. And it is that this is something that human beings do as a natural thing. Solemos We usually desarrollar una interpretación o una comprensión de los procesos mentales de otras personas. develop an interpretation or comprehension of the mental processes of other people. Creemos poder percibir, leer o interpretar lo que esas personas pueden tener en su cabeza, por decirlo coloquialmente. We believe that we can read or interpret what those people have in their heads, to say it colloquially. Y pues entonces creemos So then we believe que de esta forma podemos descubrir el contenido mental de los otros. that in this way we can discover the mental content of other people. Es un proceso cognitivo de supervivencia espontáneo y natural It is a cognitive process of survival that comes spontaneously and is natural, que, como todo, that just as everything. algunas personas lo pueden desarrollar con mucho acierto, Some people can develop it and be very accurate, mientras que otros pueden hacerlo con bastante imprecisión. while others can be very imprecise about it. Pero es algo natural. But it's a natural thing. Bueno, eso es lo que yo podría comentar de forma general. That's what I could comment in a general way about this. Bueno, entonces voy a leer los dos sutras y luego hago la aclaración. So I'm going to read the two sutras and then I'll do the clarification. 3.19. 3:19. Desde sus ideas uno puede obtener conocimiento de otras mentes. From their own ideas, one can get knowledge of other minds. 3.20. Ese conocimiento no es acompañado por su objeto, That knowledge doesn't go along with its object, ya que ese objeto no lo es de la mente del yogi. since that object does not belong from the yogi's mind. Entonces, pues, bueno, aquí es como bastante dull, ¿cómo se dice dull? Como bastante soso, So this is kind of dull, porque lo estábamos hablando fuera de micrófono, que eso es lo que hacemos todos los seres humanos. because we were talking of the record that is something that all humans do. O sea, yo reconozco que cuando la primera vez que leí los Yoga Sutras, yo era fascinado así. So then I recognized that the first time I read the Yoga Sutras, I was fascinated by them. Estaba moviendo las manos. I was moving my hands. Como, uy, sí, poderes mágicos. Like, oh yeah, magical powers. Y ahora es como, oh, no, pues que esto lo puede hacer cualquiera. And then it's like, oh wait, but this can be done by anyone. El 3.19 y el 3.20 nos habla del tema de los prejuicios. The 3:19 and the 3:20 talks about the prejudices. Entonces, analicémoslo un poco. So let's analyze it a little bit. Entonces, si una persona ya tiene un prejuicio acerca de los reggaetoneros, So if someone has a prejudice on the reggaeton singers, sí, o de las personas que les gusta el reggaetón, or people that love reggaeton, entonces ya se ha formado una idea preconcebida so this person has created a preconceived idea of this person's head, de cómo opera la mente de esa persona, on how the head of this person, the mind of this person operates. de que está pensando en dinero, en sexo, That they're usually thinking about money, sex, drogas, drugs,
Y entonces la persona no puede ver la mente como tal de la otra persona, So the person cannot see the mind of the other person as it is porque no le pertenece. because it doesn't belong to them. Pero yo hago una inferencia But I interpret or infer here desde mi prejuicio from my prejudice, y me armo toda una narrativa de esa persona. and I build an entire narrative of that person. No necesariamente es correcta. And it is not necessarily an accurate one. Seguramente habrán reggaetoneros muy inteligentes Surely there's reggaeton people that are really, really y smart que no les importa el dinero, ni las mujeres, ni las drogas. and might not care about money, drugs, or women. Pero pues de alguna manera el prejuicio casi siempre está encaminado a la experiencia But nevertheless, the prejudice is almost always channeled towards the experience, a la experiencia generalizada, to the generalized experience of it. como al consenso sociocultural que tenemos de ciertas características, Like the social cultural ¿cómo fue? al contexto, al consenso. Consensus. So the social cultural consensus that we have about this. Muy bien. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante. Well, here's something very interesting happens. Y es que en la versión de mi gurú And it is that in my guru's version of this, hay un sutra adicional there is an additional sutra que para otros hace parte de este sutra que vamos a leer ahora, that for others is part of the sutra that we were going to read just now, que es el de la invisibilidad. which is the one of invisibility. En el sutra 21 The 21 Sutra, se habla que al practicar Sanyama en la forma del cuerpo it is said that when you practice Samyama in the shape of the body, y por lo tanto suspender la receptividad de la forma, and for the matter, suspending the receptivity of shape, se genera la invisibilidad. Aquí. también sí. No, You create the invisibility. no lo vamos a editar esta parte. We're not Vamos a going ver. to edit this. Se genera la invisibilidad So you create the invisibility entre el ojo de la otra persona between the other person's eye y el cuerpo del yogi. and the body of the yogi. Y bueno, aquí hay muchas cosas. So here there are many things. Hoy en día se han realizado, no hay, hoy en día, sino en los tiempos modernos se han realizado estudios Nowadays they have been performing studies a partir de el área de la óptica en la física, from the optics in physics, en la que se busca lograr trajes y soluciones in which they intend to create suits and solutions para lograr la invisibilidad to achieve invisibility de las personas. of people. Y todo tiene que ver obviamente con la refracción de la luz en los objetos, en los cuerpos. And everything has to do with the refraction of light in the bodies. Eso es una de las fantasías humanas más buscadas. That's one of the human fantasies that is the most seeked. Y bueno, al respecto de esa supuesta circunstancia de invisibilidad, Well, in regards to that supposed circumstance of invisibility, José tiene una hipótesis interesante. Jose has a very interesting hypothesis of it, Y problemática. and also a problematic one. Entonces, pues hay que poner un ejemplo muy feo So we have to set a very bad or ugly example sobre la gente que vive en la calle, sobre los mendigos. about the homeless people living in the street. Entonces tú en el día a día te encuentras con mendigos So in daily life, you encounter homeless people y tú no los registras. and you don't pay attention to them, you Se don't te- record them. Se te volvieron paisaje. They became just part of the landscape. Pero también pasa con personas, lo que yo les digo NPC, But it can also happen with what we call like NPC people. sí, personas que como no son importantes en tu vida, People that since they are not meaningful in your life, sí, pasan sin registro. they just simply pass along and you don't pay attention to it. Entonces, si vamos caminando juntos y yo te digo, ve, ¿viste a esta chica con el vestido tal? So if we're walking together and I tell you, oh, did you see this girl with this dress? Y como para ti era totalmente irrelevante, Since for you it was so irrelevant, esa persona, entre comillas, es invisible. that person for you, between quotes, was invisible. Tu ojo jamás la registró. Your eye didn't record it. Y entonces pues se vuelve problemático cuando hice el ejemplo de los indigentes, So it becomes problematic because I did the example with homeless people, pero pues claramente, entre comillas, sí hay personas invisibles. but clearly, between quotes, there is invisible people. No porque sean transparentes, a ver, Not because they're transparent, sino porque a tu psiquismo no le interesan esas personas. but because your psyche doesn't get interested by those people. Entonces no las registra. So it doesn't record them. Sí, eso digamos que es en el proceso inverso. That would be the inverse process of it. Y bueno,
Simón ahora hizo una manifestación también muy interesante And then Simon did an interesting manifestation que para mí tiene más que ver con con este enunciado. that for me is more related to this enunciation. Y es que realmente And it is that truly, es muy posible que la mayoría de todos nosotros it is very possible that most of us, hemos tenido momentos we have had moments en que realmente nos hacemos invisibles en algunas circunstancias muy especiales. in which we truly become invisible in very specific circumstances. Por ejemplo, cuando pasamos por retenes policiales. For example, when we're passing by cops stops, En el retén de tránsito, when the traffic cops are stopping people, en el retén de militares o de policías. when military people or police people are stopping the cars and people, O cuando no queremos que personas específicas nos vean. or when we want to be avoided by specific people. Y es muy interesante And it's very interesting porque lo que hace nuestro psiquismo because what our psyche does es ponernos en un proceso muy sutil, is to get us into a very subtle de process tal forma que nuestro movimiento y nuestras expresiones in such a way that our movement and expressions se disocien are dissociated o se separen or separated o se alejen or are far del sistema perceptivo de la otra persona o de las otras personas. from the perceptive system of this person or these other people. Todo tiene que ver con la percepción del otro. Everything has to do with other people's Es perceptions. lo que ya diría de no llamar la atención. Is what we would call as not calling attention to Es oneself. eso, no llamar la atención. Is not dragging attention towards oneself. La atención de la otra persona. The attention of the other person. Que obviamente That obviously estaría activada por el nivel perceptivo. would be activated by the perceptive level. Y se hace. And it's done. Entonces de pronto, So maybe este sutra this sutra no carezca tanto de razón o de sentido. is not lacking so much of reason and meaning. Y al principio, cuando inicié el comentario, And at first, when I began this comment, dije que pues de forma muy interesante I said that in an interesting way, en las interpretaciones de mi gurú in the interpretations of my guru, se interpreta un sutra adicional there's an additional sutra interpreted en el que este establece que no solamente es el cuerpo el que se hace invisible, in which it establishes that it is not only the body that becomes invisible, sino que también desaparece del yogi but also it disappears from the yogi, el sonido, por ejemplo, the sound, for example, y otras manifestaciones de su expresión. and other manifestations of its expression. Tal vez su olor, Maybe its smell, incluso su sabor o su tacto, and maybe even its taste or touch, incluso su respiración, hasta su calor. and maybe even its breathing and its heat. Esto es interesante. This is interesting. Muy bien, entonces vamos a pasar al sutra siguiente. O mejor, terminemos acá Or let's leave it here para hacer la interpretación de los siguientes como un bloque distinto. to do the interpretation of the following sutras as a different block. Nos vemos en la próxima. See you next time. Chao. Bye.